que el Señor nos dice la dependencia. Entonces quiero compartirles el significado de la dependencia, que dice que es estar bajo la subordinación de alguien, estar bajo el dominio o autoridad de otra persona. También dice que es necesitar el auxilio y la protección de otra persona, y también es la relación de origen o conexión con esa otra persona. Depender es un hábito de confianza que deberíamos día a día alimentar con el Señor. Es muy difícil depender, ¿no es cierto? Porque generalmente somos autosuficientes, generalmente somos independientes, y más en este mundo donde nos han criado como y nos han eh, enseñado esa independencia, esa autosuficiencia. De tal manera que nosotros hacemos nuestras cosas bajo nuestro criterio y muchas veces sin consultarle al Señor. Pero aquí yo quiero darles un ejemplo. Por lo menos Abigail, mi hija, ella no puede hacer nada por su cuenta. Siempre es como es muy dependiente, digamos, de sus padres, porque ella no sabe cómo hacer las cosas. Entonces, así mismo debemos ser nosotros con nuestro Padre, generar esa dependencia al Señor en todo momento, en cuanto a consultarle las decisiones que tomamos, en cuanto a preguntarle si ese es el camino por el que debemos andar. Entonces, la invitación durante este mes es que usted medite día a día qué tan dependiente está del Señor. Si usted le está consultando, así sean las pequeñas cositas de su día a día. ¿Por qué? Porque si le consultamos a Él, vamos a aprender a generar esa seguridad y ese respaldo de saber que estamos haciendo su voluntad. Debemos depender de la misma forma en que Jesucristo lo hizo aquí en la tierra. Él generó esa conexión con su Padre y fue tan hermosa y tan perfecta que Él nunca hizo nada sin consultarle antes a Él. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 30, que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, la invitación es a que nosotros establezcamos esa dependencia total hacia el Señor y que lo hagamos vivo en nuestro día a día, para que todo lo que le pidamos esté bajo su dirección, bajo su guía, y que podamos tomar las mejores decisiones consultándole a Él primero. Este fue el ejemplo que Jesús nos dejó cuando vino a la tierra, pero Él también, como hacía en esa dependencia del Padre. Él le buscaba, Él ayunaba, Él se alimentaba con la palabra, meditaba la palabra, y, y esto lo ayudó a Él a no caer en varias tentaciones, y sometía su voluntad a la del Padre. Entonces la invitación durante este mes es que usted medite qué tan dependiente está usted del Señor, o si usted generalmente no lo tiene en cuenta y es muy independiente. Al finalizar el culto, yo quiero que usted pase y los que no han observado la cartelera, la observen. Ahí hay varios puntos que dicen que la dependencia tiene que ver con darle el primer lugar al Señor, en obedecer, en tener ese relacionamiento con Él, y ese relacionamiento también lo adquirimos mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante la confianza que depositamos en Él, y esto nos ayuda a que en nuestra vida veamos todos los frutos del Espíritu Santo, porque si nosotros somos dependientes vamos a poder tener gozo, vamos a poder tener paz y la seguridad de que estamos bajo la guía del Espíritu. Amén. Entonces, esa era como la pequeña enseñanza de esta mañana.
Amores, antes de seguir con lo que Anita está exponiendo, esta mañana sentí que a veces se dan palabras proféticas a la iglesia y hay muchas personas que no entienden qué es una palabra profética, ni tampoco logran entender el mensaje. Entonces sentía que a partir de hoy, cada que haya una palabra profética, explicar un poco acerca de lo que el Señor habló. Una palabra profética es un mensaje que viene de Dios y Dios lo puede hacer a través de cualquier persona que tenga el don de profecía o que tenga un llamado como profeta del Señor, ¿sí? Ese mensaje no es algo que la persona piensa, puede ser un sentir, puede venir con un pálpito en el corazón, puede venir como que empieza a hablar y la persona cuando lo habla en ese instante también lo está entendiendo, porque cuando las cosas son del espíritu no pasan por la mente, no se razonan. Entonces es importante que entendamos qué es el fluir profético. La palabra que el Señor habló esta mañana hacía referencia al que como se movía el espíritu sobre la faz en las aguas, recuerdan en Génesis, cuando todo estaba apenas por ser hecho por Dios, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y decía que el espíritu se estaba moviendo en las casas, en los hogares, en nuestras vidas personales, para comenzar una labor de limpieza, para comenzar a arrancar, para comenzar a arruinar, para comenzar a destruir, a derribar. Y uno puede decir, pero es que Dios puede hacer esto, Dios pues no es todo bendición. Parte de la bendición de Dios es que Él destruya lo que hemos edificado y que en algún momento puede llegar a ser un obstáculo en nuestro caminar espiritual. Cuando dice vengo a arruinar, también viene a aquellas cosas que le damos más valor que a Él, más prioridad que al Señor. Dios viene a quitar ese valor para que nosotros podamos dar toda la riqueza a la presencia de Dios y lo que Él es en nuestras vidas. Cuando dice también que va a tumbar porque va a edificar algo nuevo que pronto saldrá a la luz, significa que Él es el único que tiene la capacidad de añadir a nuestra estatura un codo y es el único que tiene la capacidad de hacernos crecer en Él, prosperar en Él. Por eso es importante que cuando Dios da la palabra, usted medite y diga, ¿qué tiene que entrar a hacer el Espíritu en mi casa? ¿Qué tiene que entrar el Espíritu a hacer primeramente en mi vida? De pronto estamos viendo todo bien, pero hay cosas que son aparentes, hay cosas que son falsas y engañosas, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra relación de pareja. ¿Cuántas veces hay conflictos de pareja y uno dice, pero ¿cómo así? Yo pensé que todo estaba bien. ¿No les ha pasado? Y hay un conflicto interno y el único que puede alumbrar y sacar a la luz ese conflicto para sanar realmente y para que el matrimonio prospere es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este día, si Dios habló esto, amada iglesia, démosle gracias y digámosle, comienza, Señor, dame entendimiento a mí primero. ¿Qué es lo que tienes que hacer en mí? Amén. Dios los bendiga. Invitamos a los niños, ya pueden subir con la maestra y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amados, el Señor les bendiga, amaditas. Quiero decirles que los amo mucho, sinceramente. ¿Y por qué los amo? Voy a hablarles hoy lo que voy a hablar. Tuve una experiencia, para acá también. Tuve una experiencia con el Señor en la madrugada. Casi no me podía dormir, pero como a las 4:30 me desperté otra vez. Prácticamente sentí que Dios me encuelló. Recuerdo que hace 2 años que nos vinimos de Medellín, yo organicé la iglesia y entonces le dije al pastor que estaba allí, a Miguel, le dije, Miguel,
usted se va a encargar de la iglesia, usted va a ser el pastor, y yo solté y delegué, y teníamos una coalición de pastores, y también yo les dije, bueno, también delegué, y dije, ustedes van a encargar, y me lavo las manos y chao, ya Dios me envió para Cali. Y ya cuando había delegado, Dios me encuelló esa vez, y me dijo, tú eres responsable de la iglesia y de la coalición. Entonces mismo, wow, llamé a Miguel y le dije, Miguel, no te puedo soltar la iglesia, soy responsable. Y en la coalición dije lo mismo, no puedo soltar. Y estuve yendo por un periodo largo, cada mes estaba allí en Medellín, estando en Medellín, en las reuniones, en la iglesia, supervisando y estando allí, porque yo era el responsable. ¿Sí? Igualmente, soy responsable de esta congregación. ¿Sí? Dice la escritura que se sujetan a los pastores porque ellos velan por sus almas como quien ha de dar cuenta. Por favor, yo les pido que me pongan cuidado porque esto es del espíritu y he tenido, estado muy quebrantado y he tenido temor de Dios porque tengo que dar cuenta y tengo una responsabilidad grande. Esta mañana tuve que ir a exhortar muy duro a una persona. No sé si vuelva, si vuelve, pues hemos ganado un alma. Pero quiero decirles que esto del Señor es muy serio. Y a veces pensamos que no es y jugamos con las cosas y nos damos vacacioncitas y somos irresponsables. Como que las cosas de Dios no son importantes. Llegamos tarde al culto, al encuentro con la persona más importante. Llegamos 9:30, está bien, 9:40, 9:50, 10. Hay personas que han llegado a mitad de la palabra y hay personas que han llegado al final, porque hay muchas cosas más importantes que esto, ¿sí? O que un encuentro con Dios. Y Dios está trayendo cambios a esta congregación. No sé cuántos van a aguantar esos cambios, pero son cambios para su bendición. Y yo quiero pedirles perdón porque yo no he sido un buen pastor. Lo primero, yo no he sido un buen pastor de exhortarles, de llamarles la atención, sino que he sido muy, ¿cómo? Sí, muy abuelo, como dice, muy suelto, y permisivo, de no decirle a la gente, no, mejor le digo después, no, esperemos que Dios haga la obra después. ¿Sí? Y ayer por la noche sentí que el diablo se había metido en mi cocina y que por ser así permisivo estaba devorando las ovejas. Y en muchos de ustedes su economía está mal porque yo he decidido, no, pues, como usted quiera, esto no es obligatorio. No, no es obligatorio, pero es un mandato de Dios. Las finanzas son un mandato para todos. No es que yo no entiendo, es que es de obediencia, no es de entender. Y hace muchos años hemos dicho, bueno, los que quieren servir en la iglesia, si diezman, tienen que, o sea, si son servidores, tienen que cumplir y ser obedientes y ser fieles en las finanzas y en todo esto. Y entonces hemos dicho, yo creo que si se acuerdan, algunos le hemos dicho, vea, el que no diezme no puede servir en la iglesia. Pero dejamos. No hemos sido correctos en aplicar lo que hablamos. Entonces yo he pecado en eso. ¿Sí? Entonces, lo que Dios me habla es que tenemos que entrar en cintura y verdadera, o sea, que si vamos a hacer 10, vamos a hacer 10 que nos vamos para el cielo. Y muy triste de que por culpa mía se pierda un alma. O sea, es una responsabilidad muy grande delante de Dios que Él pagó con su sangre para que yo sea laxo y no hable lo que tengo que hablar. Como persona, como temperamento, como carácter, yo he sido buena gente. Pastor Otico tan lindo. Y yo trato de dorarle la píldora lo más bonita que pueda y que, o sea, le darle una juguetera para que me diga gracias. Y resulta que Dios esta mañana me encuelló
a que tengo que hablar y tengo que decir, porque tengo una responsabilidad con Él y con ustedes. Entonces, mis amados, es un deber, es un mandato que usted diezme y usted ofrende. Usted puede que sea la persona más pobre, que usted piense que es la persona más pobre, pero en la Biblia hay viudas que no tenían sino su sustento. Y de lo que les llegaba, eso daban. Aquí no se trata de cantidades, se trata de obediencia. No es que me regalaron 10.000 pesos, pero es que 1.000 pesos es tan poquito. No le dé poquito, es obediencia. Obediencia, mis amados. Entonces, en todos, esa es una obediencia. Pero en los servidores, alabanza, pastores, ministerio, intercesión, servidores, protocolo, cualquiera, tienen que tomar una decisión. Los que no vinieron, yo voy a hablar con ellos. Pero usted tiene que tomar una decisión. O obedece conforme a la palabra, o simplemente dice, pastor, vea, yo me hago un lado mejor. Y hágase un lado. ¿Sí? Tranquilamente, yo no le voy a decir, mire, hágame el favor y quieto. No, usted tiene que tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Y el resto sigue aquí en la iglesia, lo seguimos amando, lo seguimos sirviendo. Yo tengo una obligación y usted me la puede exigir porque usted, esto es como el matrimonio, hay beneficios, pero también hay obligaciones. Y yo tengo una obligación con ustedes, iglesia. Que ustedes necesitan ser ministrados y yo tengo que ministrarlos. Y la obligación, yo estoy de vacaciones, he tenido un tiempo sabático allí en la finca. Y vengo aquí los sábados, los domingos, ya se acabó esto. Si usted necesita de mí, me llama y si me tengo que venir, me vengo. Si usted ve que yo estoy actuando de alguna forma incorrecta, usted me puede exhortar, me puede hablar y me puede decir. Y se lo agradecería porque muchas fallas no nos las vemos. Si usted me necesita para una consejería, para una visita, yo estoy en la obligación de hacerlo. Delante de Dios, Él es mi patrón y tengo que hacerlo. Me gusta o no me gusta, pero tengo que hacerlo. Entonces, estoy comprometido, aquí se lo estoy confesando, pidiéndoles primeramente perdón porque no he hecho lo correcto. Y si tengo que exhortarles y hablarles, lo voy a decir con todo el amor que tengo que hacerlo. Si usted quiere irse, me da el dolor, pero tengo que hacerlo delante de Dios, tengo una responsabilidad y voy a empezar con eso. Entonces, mis amados, vuelvo y les digo, los amo mucho. Y siempre le he dicho, la persona que lo ama a uno tiene que decirle las verdades. Si no te aman, van a decir siempre a la palmadita en la espalda, siga por donde va que ahí se va a estrellar. Ayer tuve 2 consejerías. Tenía una vez por la tarde, la paso para mañana con unos pastores también. Tengo que hablar otra consejería con otra pareja, posiblemente hoy. Y ha sido eso. Lo que menos me gusta y es lo que me toca hacer, exhortar. Pero es para beneficio de las personas. Entonces, recibe esta exhortación, sea fiel en las finanzas y si usted es un servidor, tome la decisión, tiene toda la libertad. Me hago un lado, pastor, sea del ministerio, sea de lo que sea, tome su decisión. No quiero ser tropiezo para su vida. ¿Sí? Porque su vida económica, que tiene que ver con la parte espiritual, está siendo culpa mía porque yo estoy diciendo, no, tranquilo, aquí casi no se habla de, ustedes saben que aquí no se habla de diezmos ni ofrendas y que tranquilo, si usted quiere, sino, mire, es un mandato y hay que hacerlo. Y lógico que yo estoy comprometido en eso también hasta el último centavo. Y también quiero que sepan, si no lo sabían, que la iglesia saca el diezmo de diezmos y lo entrega a nuestros apóstoles. Siempre, cada mes. Pueden mirar la contabilidad, tienen todo el permiso para hablar de la contabilidad, para mirar la contabilidad. Y me libero de esta carga. Y ya saben, cuenten conmigo, cuenten con nosotros, cuenten con el equipo. Y ahora sí vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Porque esto va a traer libertad en sus vidas. Porque Dios dice, prueben en esto. Y yo estoy seguro que Dios va a resguardar su economía y va a bendecirles.
y va a proveerles, y va a abrir puertas, y va a abrir, dice que estanques en el desierto y aguas en el sequedal. De donde uno menos piensa, Dios lo va a hacer, lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho conmigo. Y me hago responsable de eso, como le dije alguna vez a una persona, tome la decisión de diezmar, que Dios va a bendecir. Y si al fin del año usted dice, pastor, diezmé y me fue mal y todo eso, estoy dispuesto a devolverle lo que usted diezmó de mi propia plata. Porque sé que esta es una ley impajaritable, una ley real de Dios. Padre, te damos gracias por los diezmos de esta mañana, por las ofrendas, por la economía de la iglesia, por la economía de cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que así que dice tu palabra, que tú das testimonio en los cielos de que vives, Señor. Dales testimonio a mis hermanos, Señor, en su economía. Bendícelos, Señor, sobremanera, sobreabundantemente, Señor. Así que porque tú dices que eres fiel, fiel a tu palabra, Señor, aunque nosotros no permanecemos fieles, Señor. Obras sobre cada vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, empezando por mí, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a invitar al pastor Víctor, que nos va a compartir un testimonio. Buenos días, iglesia. Yo quería darles testimonio porque sentí esa carga la semana pasada, bueno, no la carga, sino como esa necesidad de darlo. Por una historia que voy a tratar de resumirles, pero empezó hace 3 años. Estábamos en plena pandemia, cuarentena todavía. Y terminó la semana pasada, bueno, por lo menos para lo que yo había recibido en ese tiempo. Por allá en el mes de agosto, septiembre del 2020, creo que estábamos todavía encerrados, ¿no? Todavía teníamos problemas de restricción, pero yo ya había empezado a ir a la oficina, atendía por Zoom, digamos, citas esporádicas, pero bueno, ahí estábamos ya pendientes. Me llamó un amigo que usted lo conoce, el pastor Raúl, lo conoce, ¿no? Ha venido aquí a predicar. Entonces me llamó y me dijo, Víctor, necesito pedirte un favor porque hay un hombre en mi iglesia que tiene un problema tremendo. Nos dio testimonio, así como vino y se paró aquí el domingo pasado y se quebrantó porque ese hombre está contra la pared. Entonces nos pidió ayuda y se quebrantó y pues también yo hablé con él y bueno, eso es un tema judicial, es un tema jurídico y pues yo pensé, aquí el único que nos puede ayudar un poco es Víctor. Entonces te voy a pedir el favor que lo recibas. Yo sé que estamos todavía en restricción y todas esas cosas, pero por favor recibirlo porque yo veo a ese hombre muy, muy mal y temo por su vida, porque está pensando incluso en quitarse la vida. Imagínese pues la situación. Entonces, bien, no, listo, la madre decirle que venga. Él fue por la tarde, nos fuimos en mi oficina, estábamos los dos solos ahí porque estaba yo atendiendo solo. Y llegó de un hombre humilde, un señor, un obrero, un trabajador, vive por allá en Siloé. Y entonces me contó brevemente la historia. Él vivía con una señora, tenían una hija, y pues él era un hombre yo trago y la casa habían construido, esa era su casa familiar, vivía con su hija, pero pues él obviamente maltrataba a su señora, a su esposa, a su compañera y la señora se aburrió y entonces hace como 10 años le había puesto una denuncia penal por violencia intrafamiliar y habían tenido problemas de esa clase, pero bueno, él pues le había dicho yo voy a buscar solución a esto, pero para que no haya problema te voy a entregar la mitad de la casa, o sea, él tenía la mitad de la casa de propiedad y te voy a entregar para que pronto a mí no me vayan a quitar por deudas, por tantos problemas en los que ando yo. Y entonces
te pido pues que yo sí quiero, pues es lo único que yo tengo en la vida, yo necesito vivir en la casa, pero la casa es tuya y de nuestra hija. Y así quedaron las cosas. Ella en realidad ya andaba con otra persona, se fue a vivir con otro hombre, se fue después del país, pero él siguió allí en su casa con su hija. Y precisamente en el 2000, empezando el 2020, antes de la pandemia, lo llamaron de una comisaría de familia y le dijeron que fuera, y fue, y entonces allá le dijeron que la esposa o la compañera o la excompañera le había removido la denuncia y le había puesto otra denuncia por la hija y que lo iban a meter a la cárcel. Bueno, empezó pues el problema. Y al rato lo llamó una abogada y la abogada le dijo, perdón, en la comisaría le busque una abogada o una abogada que le recomendaron, se fue a hablar con esta señora, resultó una persona terrible. Entonces vio la oportunidad de manipular a estas personas muy humildes y en resumen le dijo, él le consultó el tema y entonces le dijo, no, no hay ningún problema, mire, deme un poder y yo a su exmujer la dejo en la calle, yo le entrego la casa solo para usted, la vendemos y usted se echa una plata al bolsillo y todo eso, y usted me 30 millones de pesos, yo le arreglo el problema. Entonces él le dijo, no, yo a mi exmujer, no, por más que me esté haciendo cosas, yo no le voy a hacer eso. Entonces él no quiso. Y entonces esta mujer, esta abogada, se fue y buscó a la excompañera de él y le dijo, mire, anda él buscándome a mí, la va a dejar en la calle a usted, la va a denunciar y todas esas cosas, entonces deme usted a mi poder porque si no, este hombre ya hay que meterlo a la cárcel y hay que quitarle la casa. Bueno, se le vino con todo, lo hizo sacar de la casa, le metió una tutela, lo echaron de la casa, durmió en el parque como 8 días, el pobre hombre no tenía dónde vivir. Y encima de eso lo llamaba casi todos los días a decirle, te voy a meter a la cárcel, si no me das 30 millones, si no le das 30 millones a tu esposa o a tu mujer y además esto. Y entonces ese hombre se llenó de nervios y dijo, lo citó a una notaría y le hizo firmar el levantamiento de un derecho que le había dejado a su nombre y lo tenía intimidado de que iba a terminar en la cárcel, iba a terminar sin nada. Y eso es muy duro, ¿no? Pues pónganse en el lugar de... Entonces va este hombre con toda esa carga a contarme eso. Pero digamos, lo que yo quería transmitirles es que el pastor Raúl le había dicho a él, le ha dicho, vaya donde este abogado que él es que te puede ayudar. Y él dice que cuando él se fue para mi oficina, pues ya lo había llamado y se fue para mi oficina, él sintió que Dios le había dicho, vaya a hablar con ese abogado que es allí donde le van a solucionar su problema. Y él me lo dijo a mí, y eso es una carga terrible, amados. Que le diga a alguien, vea, Dios me dijo que usted me va a solucionar, dice, eso es muy bravo, muy bravo. Puede ser uno digamos, el abogado más poderoso de este mundo, por eso no. De todas formas, yo le dije, mira, vamos a trabajar tu caso, pues no lo entiendo muy bien, pero vamos a averiguarlo. Lo único que te ofrezco es que sí vamos a trabajarlo con toda la claridad, con todo lo que se necesita, pero no vas a confiar en mí, vas a confiar en Dios, porque yo te puedo fallar, yo puedo enredar aquí las cosas peor, todo porque soy humano, entiendo el derecho, pero no tengo la facultad de resolver todo eso. Entonces, oramos un momentico ahí, vamos a orar y arrancamos. Y empecé a trabajar el caso. Era bien complejo, porque ya había perdido la casa, ya habían firmado. Nos dimos cuenta que la abogada enredó a la mujer y le hizo escriturar la otra mitad que tenía ella, sin nada, sin darles un peso, con una cantidad de enredos. No quiero andar en el tema, pero el caso es que los dejó en la calle a ambos. Imagínense. Empezamos las denuncias penales, pues hubo que ir a atenderlas, a mirarlas, a hablar, estuve en audiencias, empezamos a ver que eran mentiras, que eran engaños, que eran manipulaciones, pruebas falsas, y empezaron a caerse una, después empezamos y tumbamos la otra, y seguimos con el caso civil para poder recuperar la propiedad a nombre de él. Y este hombre cada vez que iba a la oficina, bueno, ya no últimamente, pero cada vez que iba a la oficina me decía, yo confío en usted, pero yo confío en Dios, yo confío en Dios, pastor, no se preocupe, pero yo también confío en usted, que usted me va a ayudar. Yo le dije, no me ponga esa carga, manejémoslo normal. Bueno, el caso fue que pudimos avanzar el proceso
Él confió en el trabajo, se hizo el trabajo y esta semana que pasó salió la sentencia donde la juez le devolvió la parte de él. O sea, anuló la escritura que había que anular y le devolvió la parte de él. La exmujer quedó enredada, pero nos toca seguirle el caso porque hay que ayudarle. Pero también restauró a través de esto, porque él no se hablaba con ella, no le hablaba a la hija, quedaron de enemigas. La persona esta que les cuento los separó, los aisló, pero a raíz de esto ellos se pudieron hablar porque llegó a una comunicación de nosotros, nos buscaron y ya son, por lo menos, no van a hacer nuevamente familia, pero hablan por lo menos, si están de acuerdo y incluso firmaron en nuestra oficina un acuerdo de no perjudicarse económicamente, de continuar con la propiedad como estaba. O sea, logramos que hubiera paz entre ellos, que también es bueno, logramos no, logró el Señor a través nuestro de eso. Y el martes que salió la sentencia que la juez la emitió en la audiencia, yo me quedé pensando, dije, bueno, uno lo toma como un logro más del trabajo, pero detrás de esto hay vida, ¿no? Hay personas, hay familias, hay sufrimiento, hay preocupación, ¿no? De muchas personas. Y yo le decía, gracias, Señor, porque nos usas como instrumento para ayudar a otros. Eres tú, pero nosotros nos disponemos. Y el jueves estaba chateando con el pastor Raúl, yo no le había contado, es decir, hacía 3 años no hablábamos. Él no me había vuelto a preguntar qué había pasado con su oveja, aunque ya él creo que no está en la iglesia de Raúl, pero bueno, ese era su... Entonces le dije, ¿te acuerdas de tal cosa y de tal otra? Y me dijo, sí, ¿qué pasó con eso? Y me dijo, le acabamos ya de resolver todos los problemas que trajo ese hombre acá. Ya él no tiene ningún problema judicial y todo, y incluso restauró la relación con su hija, le conté un poquito el tema. Entonces él me decía esto, claro, me dijo, esto es un testimonio de algo que Dios tocó a través mío y a través tuyo para restaurar a este hombre. Yo lo encaucé a tu oficina, pero en realidad lo llevó fue el Señor. Y lo llevó a tu oficina de una forma oportuna en un momento donde ese hombre iba a quitarse la vida. Yo creo que ese hombre estaba a un día de ir a tomar esa decisión porque él hablaba de envenenarse, él hablaba de una cantidad de cosas en que tocó hacerlo. Entonces, yo creo que aquí Dios honró la confianza que tanto el pastor Raúl como ese hombre y como yo pusimos en que iba a haber una solución a ese problema. Y el testimonio tiene que ver es con que aunque estemos en un momento muy oscuro, muy difícil, aunque estemos contra la pared, contra las cuerdas, tenemos que entender que Dios ya hace el milagro, ya tiene las personas, ya tiene las circunstancias, ya tiene el tiempo, ya tiene la manera de solucionarlo. No lo vemos en ese momento, pero Dios sí lo está viendo, ya lo tiene planeado. Por eso a mí me enseñaba esto, es no solamente en confiar en la persona que tiene el problema, sino también confiar el que puede ayudar, en que puede ayudar. ¿Sí? Porque muchas veces se pierde la bendición de la ayuda porque uno no confía en que uno tiene también la manera de ayudar a otros. A pesar de que parezca muy difícil y muy complicado, si uno se dispone, Dios lo usa como instrumento para sacar a una persona de un tiempo difícil. Y este es un tiempo de entender eso porque a lo mejor muchos de nosotros vamos a tener la posibilidad, la oportunidad o la necesidad de ayudar a otros que vienen en pos de lo que tienen que buscar para salir de los momentos difíciles en que estén. Ese es el testimonio y lo pongo delante de ustedes para que entendamos eso, porque tal vez son tiempos en donde se va a empezar a mover mucho el ayudarnos el uno al otro. Amén. Gracias, amor. Invitamos a la pastora Maricielo, que nos va a compartir la palabra en esta mañana. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por ella. Señor, gracias te damos por la pastora Maricielo, por la palabra que traes en esta mañana para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la disposición, porque ella es un instrumento tuyo, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de su boca, Señor, que seas tú trayendo una palabra edificante para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Dios les bendiga, amados. Bueno, vamos a orar para que, así cortico, que sea el Señor en esta mañana también, trayendo luz de acuerdo a lo que Él quiere darnos en esta mañana. Amén. La palabra que hoy voy a compartir se llama: al soltar, recibo reposo. Y es una palabra que el Señor me dio hace más o menos un mes y medio para la intercesión. Y bueno, el Señor me ha inquietado, pude ampliarla un poquito más, y es una palabra necesaria, creo, y del Señor para este tiempo, para prepararnos hacia lo que Dios quiere que estemos preparados, tanto el presente como lo que ha de venir. Padre, yo te doy gracias por este remanente fiel, por esta casa, por cada uno de mis hermanos. Gracias por la obra que estás operando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque estás trayendo una transformación y un cambio para ti, Señor, porque todo es en pos de ti. Y gracias por la dependencia. Bendigo este tema porque tiene que ver todo con la palabra que hoy tú me permites compartir. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que nada nos distraiga, que nada sea, Señor, como sacándonos de lo que tú quieres darnos y para recibir en este tiempo. Amén y amén. Bueno, amados, como les decía entonces, la palabra, yo le había puesto aquí, esta palabra la recibí aquí en medio de otra prédica. Estaba alguien compartiendo, ¿sí? ¿Recuerdan el día que compartió Valeria? Ese día yo estaba aquí en este lado sentada y el Señor me empezó a hablar acerca de esta palabra, y yo les compartía la intercesión y les decía que yo no me desconecté de lo que ella estaba dando, pero empecé a recibir. Cuando soltamos, podemos experimentar y entrar en el reposo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso fue que vino esta palabra. Y para hablar del soltar, pues ya todos de pronto tenemos una referencia a lo que es el soltar, pero yo les voy a hablar un poquito. Y el soltar hace referencia, dice hacer que algo puede ser una circunstancia, una situación, personas. Aquí lo hice como cosa, pero pensemos en eso. Ese algo puede ser algo que puede ser una situación, una circunstancia, una angustia, un pecado, ¿sí? Incluso algo que a usted le parece bueno, pero que el Dios en este tiempo nos está llamando a soltar. ¿Por qué no estamos reposando? ¿Por qué no estamos descansando? ¿Por qué no nos estamos confiando y no estamos experimentando ese reposo en el Señor? Porque no estamos soltando lo que es necesario soltar y lo que Dios nos está demandando soltar. Entonces dice, hacer que algo, alguien deje de estar asido, atado o retenido por mí. Cuando hablamos de dejar, estamos hablando de una acción, ¿cierto? Y cuando yo dejo aquello que está atado, asido y que está retenido por mí, aquella persona, aquella situación, aquella circunstancia, aquello que yo amo, estas cosas que están asidas a mí, imagínenselas así, están pegadas a usted, ¿sí? Cuando yo permito y dejo en esta acción, entonces el dejar permite que algo ocurra, que algo suceda, que algo se active, pero yo no le llamaría un algo, yo le llamaría que Dios haga, que Dios opere, que Dios pueda actuar. Muchas cosas en nuestra vida, Dios está allí esperando que tú y yo soltemos para Él manifestarse como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere. Entonces no es fácil porque es una dependencia. Porque cuando Dios me llama a soltar, Él me dice, confía, confía. El soltar es necesario que nosotros confiemos. Y yo quiero decirle, nosotros necesitamos confiar más en el Señor, ¿sí? Decimos que confiamos, pero vemos muchas veces en nuestro hacer, en nuestras actitudes, que no estamos realmente confiando en Dios. Y les voy a hablar más adelante. Confiar en el Señor y soltar es una bendición muy grande, ¿sí? Porque ahí vamos a poder ver el poder de Dios.
También el Señor me hablaba acerca de que estos son, ¿por qué es necesario? Les voy a hablar de entrada del propósito de soltar. Porque soltar en este tiempo, Dios necesita, hablaba con mi esposo, que Abraham, él me decía, Abraham siempre tenía sus tiendas y él se movía de acuerdo a lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, el caminar de nosotros en este tiempo tiene que ser más ligero, ¿sí? Tiene que estar más dispuesto a movernos en el momento que Dios quiere. Por eso nosotros estamos llenos de muchas cosas que es necesario soltar, tanto en el alma como en físicamente, en lo material, en lo emocional, para nosotros poder ser ligeros hacia lo que Dios quiere. Porque no se trata, mire, tenemos, como lo decía Anita, se nos ha enseñado a acumular, a retener y a estar guardando, ¿cierto? Y eso hace que la carga sea pesada. Entonces, volví a lo que me hablábamos con mi esposo. En este momento hay un gran temor en las personas, incluso puede ser en nosotros. Entonces, cada cual está tratando de retener lo que posee, lo que tiene. Y muchas personas tienen muchas cosas, ¿sí? Pero les cuesta soltar porque eso que poseen, sea una persona, sea riqueza, sea lo que usted considere, le brinda una cierta seguridad. Y yo diría una falsa seguridad. Entonces, cuando nosotros vamos a soltar, sentimos que aquello que me hace seguro, que aquello que en lo cual yo siento esa seguridad y que me protege, si yo la suelto, entonces voy a quedar sin nada, ¿sí? Entonces el Señor me decía, mira, es necesario, yo voy a dar, perdón, vuelvo a lo necesario en este tiempo. Y si el Señor da más, ese más no es solo para usted, es para otros, ¿sí? Voy a dar lo que necesita, porque la iglesia tiene que estar preparada para los tiempos que hemos hablado que vienen. Pero si usted está cargado de cosas, cargado de amargura, cargada de falta de perdón, porque vamos a hablar lo profundo del alma, cargada con aquellas cosas que no quieren soltar, entonces eso va a hacer que usted no pueda ir al paso que Dios quiere. ¿Sí me están entendiendo? Y no va a poder reposar, porque usted va a estar angustiado por lo que tiene, por lo que va a perder. Usted va a estar angustiado por esto y lo otro y no va a poder avanzar hacia lo que Dios quiere. Entonces, vamos entendiendo que el Señor nos llama a soltar, incluso personas, porque el Señor me decía, soltar es amar. Y lo digo con temblor y temblor, porque un hijo, por ejemplo, no es fácil, ¿cierto? Pero tenemos que confiar, ¿sí? Aquello que tú dices, esto que tengo, y Dios te dice, suéltalo, que me da un recurso o en fin, que significa tanta seguridad para mí, pues hay que soltarlo en la mano de Dios, porque el Señor lo está llevando a soltar. ¿En qué fuimos enseñados? En retener, en acumular, ¿sí? Y muchos creen que sus riquezas que tienen, que esa persona tal vez que tiene es la que lo va a sostener. Y Dios nos está diciendo, no es eso. ¿Sí? Yo quiero que reposen, alma mía, reposa en el Señor porque el Señor te ha hecho bien. Y eso es dar un primer lugar al Señor. Entonces vamos aquí entendiendo esa parte porque muchas veces decimos, no, es que son los temores. Solamente los temores son los que no nos permiten soltar. Sí tiene que ver los temores. Pero el Señor me llevó a una parte y quiero que vamos al libro de Hebreos 3, 7, del 7 al 14. ¿Estamos ahí, amados? Bueno, como ustedes pueden ver en el 3:7, Hebreos 3:7 dice el reposo del pueblo de Dios. Y vamos a ver en qué consiste esta parte. ¿Sí? Dice, ¿estamos ahí?
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo de Dios. Si oyeres hoy su voz. Y yo quiero detenerme aquí. Si oyeres hoy su voz. ¿Por qué no estamos soltando aquellas cosas que cada uno sabe que tiene que soltar? Porque nosotros no estamos escuchando la voz del Señor. Mire, yo leía, veía que los profetas Isaías y Jeremías siempre estaban marcando en la palabra que traía exhortación al pueblo, si oyeres hoy mi voz. Por cuanto no oyeron, no entrarán al reposo. Por cuanto no escucharon, no entraron. Entonces, ¿qué no me permite muchas veces soltar? Porque yo no estoy escuchando o no quiero escuchar al Señor. Y esto tiene que ver con una parte que nos hablaba ahora el pastor. Estamos viendo a Jesús como nuestro pastor, como aquel que pastorea mi alma. Porque cuando usted no está escuchando la palabra, dice, mis ovejas, ¿qué? ¿Cierto? Y Dios les conoce. Entonces, ¿cuánto nos hemos alejado de esa voz del buen pastor? Cuando sabemos que el Señor en su pastoreo lo que hace es velar por nosotros, cuidar por nosotros. Pero hemos dejado de escuchar, nos hemos alejado de ese pastor que es el que vela por nosotros, el que cuida, el que sana, el que enseña, ¿cierto? Y cuando eso pasa, cerramos nuestro corazón para el consejo. Entonces, uno diría, es que el temor no me deja. No, amados, usted no ha querido oír la voz de Dios para soltar lo que es necesario soltar en este tiempo. Y eso es una demanda para poder entrar en el reposo. Porque si usted no está escuchando la guía y la dirección del Señor, entonces no va a poder entrar en el reposo, que si en este tiempo es difícil, los tiempos venideros que hemos hablado van a ser más fuertes y usted tiene que tener su oído abierto. La pastora mandó una semilla que me encantó y ella explicaba que el pastor tenía un cayado y una vara, ¿cierto? Y que ese cayado era una vara más corta con la que tocaba, le daba ciertos golpecitos a la oveja para que no se desviara del camino. Pero también tenía una vara, que es la vara larga, que le servía para apoyarse y para poder atraer a la oveja. El Señor nos está trayendo. Y eso que nos habló el pastor hoy es del Espíritu, porque el Señor, por amor, nos quiere en obediencia. Hay tiempos, yo entendí que hay tiempos para cada tiempo, por así decirlo. Hay tiempos donde Dios da el lazo y la misericordia, pero hay tiempos donde Dios nos dice, venga acá, ¿por qué no estás escuchando mi voz? ¿Sí? Entonces, si no estamos escuchando, ¿cómo vamos a soltar eso que amamos, ese pecado con el cual yo me complazco, esa relación que me hace sentir tan plena y tan dependiente, esas cosas que tengo guardados, esos tesoros o esas cosas que el Señor tal vez me dice, dale a otro, comparte a otro, pero no, ¿cómo lo voy a hacer si ahorita todo el mundo está en función de retener lo que tiene? Porque todo esto está terriblemente, ¿cierto? Y es cuando más tenemos que dar. Bueno, sigamos acá para hacerles pues, para que no hacerles tan larga la charla. Sigamos como dice aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y una cosa lleva a la otra. Cuando yo no escucho la voz del Señor o me hago la que no lo escucho o no atiendo su llamado, entonces mi corazón entra a endurecerse, ¿sí? Ese corazón endurecido es un corazón que empieza a perder la sensibilidad por lo que el Señor, hacia lo que Dios quiere, la sensibilidad, y empieza a adormecerse. Es un corazón que empieza a ser obstinado, rebelde, lleno de amargura,
es un corazón endurecido, es un corazón que no reconoce que está ciego. Los demás lo pueden ver, pero él no. Los demás están diciéndole, pero mira cómo Dios está actuando en tu vida. Pero ese corazón, por cuanto ha dejado de escuchar al Señor y se ha endurecido, no ve lo que Dios está obrando. Entonces un corazón endurecido se llena de orgullo y dice, no, yo no voy a soltar, yo no voy a ceder, yo no voy a entregar lo que esto ni lo otro, yo no voy a darme a esto. Y difícilmente podrá entrar al reposo del Señor. Porque el pueblo del Señor, como nos habla en eso y toda esta parte de Israel, endureció su corazón. Y no pudieron entrar al reposo que el Señor realmente quería llevarlos. Entonces, uno puede decir, no, es que soltar todo tiene que ver con el temor. Y no es así, amados. Sigamos aquí. Un corazón endurecido lo podemos ver porque es un corazón poco compasivo. Incluso lo podemos ver que es un corazón frío y puede llegar a parecer un corazón indolente. Entonces no lo veamos en otros. Hoy el Señor habló de la santidad. Y déjeme decirle que antes de venir yo me encerré en la parte de arriba y el Señor me habló acerca de la santidad. Y me habló de un aspecto que es importante soltar y es los pensamientos. Y vamos a ir un momentico a Romanos porque no quiero que me pase esto. Romanos 12:2, o yo se lo leo aquí rápidamente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis amados, usted dirá, pero ¿cuáles pensamientos? Pues esos pensamientos que lo atormentan, esos pensamientos aún de pecado, esos pensamientos que están ahí. La palabra dice que llevemos, ¿cierto? Cautivos esos pensamientos. Anhelamos una renovación en nuestra mente por medio del entendimiento, pero hay un tormento en nosotros. Pero muchas veces como persiste, como el pecado es agradable, los pensamientos que nosotros estamos allí contemplando nos hacen sentir bien en nosotros o maquinamos. Y entonces el Señor me decía, es necesario soltar porque yo voy a traer una santificación a partir de ser renovada y transformada nuestra mente. ¿Sí? Entonces esto también hace parte del soltar. Soltarnos en sus brazos, soltarnos y descansar en Él, soltarnos para que Él pueda obrar y hacer lo que Él quiere. Sigamos allí donde estábamos. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces tenemos un tercer punto. No podemos soltar cuando estamos vagando en nuestro corazón. Hay que vagar en el corazón. Es andar errante, fluctuante, sin rumbo, sin finalidad, sin destino, estar ocioso. Todas estas cosas, y concluyo en esta parte, es no darle el señorío a Cristo. Entonces, nuestro corazón está vagando y está ocioso como lo hizo el pueblo. Recuerdan que ellos, mientras Moisés estaba, ¿cierto? Allá en la montaña recibiendo los mandamientos, ellos estaban aquí ociosos porque ellos tenían incredulidad, ellos no confiaban en Dios. Y cuando usted y yo tenemos incredulidad, o no confiamos en el Señor, empezamos a hacer como a vagar en nuestro corazón de allá para acá. Entonces una persona que le gusta ser errante, que nadie lo mande, hacer lo que, le venga en gana, no quiere soltar eso. Porque es autosuficiente, porque maneja su vida a su manera y esto no le permite y ama al ser errante.
y ama estar allí y no asentarse como en donde Dios quiere para poder dar un fruto, sino que está vagando y está vagando. Y uno ve personas, o uno ha visto aún dentro de su familia personas que no toman una decisión, no tienen una finalidad, qué horrible, no tienen un destino. Gente dentro de la misma iglesia que no sabe para dónde van. Pídale al Señor, cuánto me he endurecido, he dejado de escuchar tu voz, que soy como un errante. Dios no te ha llamado a ser así. Tenemos un propósito y nuestro propósito es Él. Y tenemos que soltar eso que nos gusta, porque el Señor me decía, el que está vagando es cómodo, es irresponsable, porque el que le gusta vagar no le gusta asumir un compromiso, no le gusta comprometerse con Dios. Y está cómodo, porque cuando él quiere, coge su mochilita y se va donde él quiere y hace como quiere, pero no suelta eso que es necesario soltar, que es necesario llegar a la dependencia que Dios nos está llamando a tener, ¿sí? Sigamos allí entonces. Y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. No han conocido mis caminos, ¿cierto? Sigamos allí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, antes exhortaos. Aquí viene que cada uno nos exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del ¿qué? Del pecado. Y el pecado, ese sí que no nos permite soltar. ¿O no? Pues estoy equivocada. Pero aquí Dios también está hablando de ese pecado de la incredulidad, ¿sí? De esa incredulidad que tenemos, y ahí tenemos que pedirle a Dios, Señor, seamos sinceros, si yo no creo esto, yo soy incrédula en esto, porque hay cosas en las que nosotros podemos sentir que confiamos más, pero otras no. Entonces podamos rendir y soltar esa parte delante de Dios, podamos mirar ese pecado que no hemos querido soltar, que creemos que lo tenemos escondido, e incluso ante los ojos de Dios, y déjeme decirle que no es así. Dios nos conoce y ve. Entréguelo voluntariamente. No llegue al tiempo donde Dios incluso tenga que venir a provocar que ese pecado pueda salir, y no para avergonzarnos, sino por amor, sino que es el tiempo de que nosotros soltemos. Porque usted no se siente tranquilo, porque tiene esta parte que necesita soltar. Porque usted no tiene paz donde vaya ni donde esté, porque no ha soltado lo que es necesario soltar. ¿Sí me hago entender allí? Porque somos hechos, bueno, ¿dónde estábamos? Entre tanto que bueno, sí, allí en el 14, porque somos hechos partícipes en Cristo con tal que retengamos firmemente hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, el confiar en Dios. Entre tanto que se dice, leamos todos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, esto nos está hablando el Señor, amados, de que es necesario que revisemos si estamos escuchando la voz del Señor, si nos hemos endurecido, si estamos como ociosos bajando de un lugar a otro, ¿qué pecado hay en nosotros? ¿Sí? No solamente mirar esa parte de los temores, de los miedos, de que no me dejan soltar, no. Mire que a mí, yo nunca lo había visto así. Yo pensaba que cada cosa que yo no soltaba era por el temor simplemente, pero no necesariamente es así, sino que estamos heridos, nos endurecemos. El Señor nos dice, da este paso, o perdona, o ve a hacer esto, en fin, y no lo hacemos. ¿Sí? Estamos allí reteniendo una bendición, porque ahora pasamos, esta palabra es corta, concisa, ya casi terminamos, pero es como lo que Dios quiere que recibamos. Y Él me decía ese día, tú has descansado en esto y has podido reposar. Y yo quiero decirles,
Yo tenía una carga muy grande por mi hermana, por mi sobrina, por incluso cosas de mi mamá. Y muchos de los que me vieron aquí llorar y yo me angustiaba y yo quería resolver y yo estaba allí siempre, hasta que un día aquí en esta gradita el pastor me miró y me dijo, y no fue él, sino el Espíritu, y me dijo, solo yo puedo rescatar lo que está perdido. O sea, en pocas palabras, tú no, entiéndelo, solo yo puedo rescatarlo. Y ese día yo pude entender que solo Dios podía rescatar lo que ya estaba perdido. Y entonces empecé a soltar, pude dar el paso de soltar y confiar en que el Señor iba a actuar en ese corazón endurecido, en ese corazón con heridas, en ese corazón con amargura. Yo, que si esto, yo siempre estaba en pos de ellas, donde estaba, ya me llegaba la noticia y no tenía paz, mis paseos se volvían, no tenía paz. Pero en la medida que yo di ese paso y que entendí que no era yo, sino el Señor, entonces yo empecé a ver un actuar que falta, obviamente, pero empecé a ver cómo Dios se encargaba del asunto. Y lo que Dios hoy nos dice, si tú me entregas, porque soltar es entregar el control, entonces yo voy a operar. Recuerde que yo les compartí que soltar era eso, permitir que otro actuara, ¿cierto? Entonces el Señor va a empezar, yo sé que el Señor va a empezar a actuar sobre muchas situaciones que usted está viviendo, relaciones con sus hijos, no sé qué, circunstancias, situaciones. Entonces va a empezar a descansar porque usted al confiar en Dios puede tener paz, ¿cierto? Permite que Dios sobre y opere. No soy yo, sino Él. Y mire, cuando esto pasa, cuando yo sujeto todas estas cosas al Señor, incluso yo veo cómo Dios gestiona. Usted no ha visto que usted cuando suelta, usted ve que incluso Dios pone personas que usted nunca pensó y vienen a traer solución a cosas que usted nunca pensó. Pues eso es lo que Dios va a hacer o hace cuando usted y yo entramos al reposo. Cuando usted y yo le permitimos al Señor entregar esa carga. El reposar es una bendición. El reposar tiene que ver con ese confiar en el Señor. Amén. Bueno, ahora voy a ir a esta parte. Acompáñenme a Lucas 10:38. Voy a centrarme en algo específico porque lo he vivido y todos conocemos la historia de Marta y María y tiene que ver con algo que yo pienso que a todos nos sucede y son los quehaceres de cada día en que nos desenvolvemos o desempeñamos cada uno de nosotros. Marcela tiene una función, cada uno de nosotros tenemos una función, yo tengo una función. Y en esto hay una exhortación de Dios porque el Señor nos está llamando a soltar, no cuando a nosotros nos da la gana, perdón, sino cuando Dios te llama. Y usted va a estar tan ocupado en algo y usted va a escuchar la voz de Dios, pero si usted no la escucha, no va a poder pasar a lo que Dios quiere. O si usted se va a endurecer, no va a poder hacerlo. Pero el Señor nos está llamando a esto que es la finalidad, darle el primer lugar al Señor. ¿Sí? Y nosotros creemos que le damos el primer lugar al Señor y Dios está demandando a su novia, que va a ser su esposa, aún madurar y aún crecer para que podamos darle su primer lugar. Y nos lo ha dicho en muchas prédicas y nos lo ha dicho de muchas maneras e incluso el santificarnos es parte de dar la prioridad al Señor. Y vamos a recordar esta historia y dice así en la historia. Aconteció que yendo, estamos en el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta que le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Entonces Marta era una mujer asida a sus quehaceres. Ella retenía, ella estaba en pos de sus quehaceres. Marta, pero María era una mujer reposada, era una mujer dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y yo les digo, yo les decía a ella, la intercesora, yo he sido unas veces Marta y unas veces María. O sea, he sido fluctuante en eso muchas veces. Y usted puede, en una línea tan delgada, yo creo que no me ha pasado solo a mí, pasar de ser esa María que estaba a los pies del Señor, oyendo, atenta para darle el primer lugar, pasar a esa Marta que recibió al Señor, porque Marta dijo que le dio entrada al Señor. Usted puede recibir al Señor, usted puede decir, sí, sí, Señor, aquí estamos, aquí estoy, pero usted no le está dando el recibimiento que Él merece. Usted en medio de sus muchas angustias, en muchos de esos apegamientos a este, al otro, en las circunstancias, en medio de eso que no quiere soltar, en ese mundo de carga, imagínese toda usted allí está diciendo, Señor, yo, sí, entre, Señor, entre, pero no se detiene. Y el Señor te está diciendo, reposa. El Señor reposó. El Señor hizo su obra, pero si Dios siendo Dios reposó, ¿quiénes somos nosotros para no reposar en Él? Si Él siendo Dios reposó de hacer las cosas que tenía, entonces es una preparación, porque si usted no está preparado para reposar eternamente en el Señor, ¿cómo va a poder pasar hacia lo que Dios quiere? Entonces, sigamos allí. Pero Marta se preocupaba. ¿Cómo estaba? Preocupada con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, mire el descaro que nosotros tenemos. ¿No te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Para Marta, esto era un atributo muy grande. Mire, Señor, todo lo que estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá, estoy atendiendo. Es que lo que yo hago es bueno. ¿A qué voy a este punto? Que Dios nos va a pedir cosas que parecen, que soltemos cosas buenas. ¿Esto era algo bueno? ¿Hacer la casa es bueno? ¿Atender a los demás es bueno? Sí, y no es dejarlo de hacer. ¿Acaso María no hacía las cosas? Ella las hacía, pero había algo que marcó la diferencia, ¿cierto? No se me duerman, que ya vamos a acabar. Hacía algo que yo sé que hoy hemos hablado muchos, pero que no se pierda el mensaje de lo que Dios quiere. Y en esto yo había caído en un tiempo cuando ya no tuve quien me ayudara, amén, porque yo había perdido como esa habilidad de volver a retomar la casa, pero la volví a tomar tan fuertemente que me pasé al otro lado. Entonces yo era, haga aquí, haga allá, sí, señora, ahorita. Y yo no reposaba realmente y no detenía. Hasta que el Señor me va, o sueltas o sueltas. Yo soy tu prioridad o no soy tu prioridad. ¿Sí? Y usted puede tener todas las excusas. Mire, yo ahorita he soltado. Y creo que la casa casi que se hace sola. Y yo ya había tenido esta experiencia empezando a conocer del Señor, que Dios me llevó a hacer un ejercicio donde Él me decía, te levantas, oras, te ocupas de mí y luego te prometo que tu oficio a las 2:30 usted ya va a tener todo, me decía el Espíritu. Y así era. Sí, y así es cuando usted pone delante de Dios, así es. Pero yo me había olvidado eso, entonces me pasé y ahorita le dije, sí, Señor. Yo también parezco desgastándome porque realmente la casa te pide, tú trapeas y al rato vuelva y trapee. Usted lava la loza y al rato otra vez. Déjeme decirle que la casa es uno de los oficios más duros que puede haber. Y lo mejor es que el esposo llega y se siente y todo, y casi no caen en cuenta a veces de todo lo que la mujer a veces ha hecho. ¿Sí? Y usted vuelve por ahí 3, 4, 5 veces a la cocina y lave, y tan linda que quedó la cocina y cuando vuelve otra vez. Entonces eso se va volviendo una esclavitud como puede ser tu trabajo. Usted tiene que poner límites.
Y yo le digo al Señor, gracias porque me estás enseñando a poner límites, incluso con personas. Usted tiene que tener carácter de poder decir no. Este trabajo es hasta aquí, porque eso se le puede convertir en algo que lo aleja de escuchar la voz de Dios. Cuando usted menos va a ver, usted está endurecido, seco. No, pero yo estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto bueno, y esto es bien, y está, ¿cierto? Ay, tan linda, cómo mantiene su casa, cómo sirve a sus hijos, todo. No, yo le dije, Señor, me cansé. Mi hijo, sí, te lleva hasta que te canses. Y ya vaya soltando. Ellos también pueden, porque uno siempre quiere. Yo he sido así, ay, venga, tome aquí el juguito, Paulita, ¿qué quiere? Luisita, ¿qué quiere? Ya les digo, ya ahorita estoy, bueno, ustedes se encargan de lo demás, ahí les dejé. Haga usted los huevos, enséñenle a les. Ya tengo, hombre, me quedé corta, se me pasó el tiempo, 20 y pico años y no los he soltado en eso. ¿Sí? Entonces, eso me robaba el tiempo que es para mi Señor muchas veces. Entonces, es un equilibrio. Servir es parte de Dios. Honrar al esposo, atender. Amén. Pero que eso no me robe ese tiempo maravilloso con Dios. ¿Sí? Todo es en ese equilibrio. Entonces, vemos aquí que Marta dice, pero mire, Señor, usted no ve cómo María no me ayuda. Regáñela. Dígale, porque María tenía centrado su identidad y su valor y el agradar a Dios sirviendo. Y sirviendo, y sirviendo. Entonces respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Usted está afanado, cargado, porque usted y yo no hemos querido soltar. Así de sencillo. ¿Y cómo vamos a poder adorar a Dios? ¿Cómo vamos a poder reposar en Él si no soltamos? Pero solo una cosa, dígase a usted misma, solo una cosa me es necesaria. Solo una cosa me es necesaria. Y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Mire lo maravilloso, ni siquiera esto no será quitado. No será quitado, porque debemos escoger. Entonces aquí entramos a que la prioridad, lo que Dios busca con el entregar y podernos llevar al reposo, es que le demos ese lugar al Señor, ¿cierto? Es que nosotros podamos entender que es necesario, cómo vamos a poder llevar la carga ligera y liviana del Señor si ni siquiera hemos entregado toda esa carga pesada. Donde estén tus hijos, donde vayan, donde ahí Dios tiene todo el control. Pero es un ejercicio, yo sé que no es fácil, lo digo por mí mismo, lo digo porque muchos temores a veces me afligen y tengo que irlo soltando, porque tengo que renovar mi mente. Sí, el pecado está haciendo tropiezo para que tú puedas reposar, para que tú puedas tener un alma o un corazón reposado a cuentas con Dios, para que puedas llegar a una total dependencia. Entonces, este era el mensaje, pareja, vamos a orar, es corto, conciso, y es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender, porque soltar me lleva a poder vivir en el reposar de Dios. Padre, yo te doy gracias por este mediodía ya, Señor, casi sí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú eres el que nos enseña, el que nos instruye, Espíritu Santo. Hoy rendimos ese no oír tu voz, Señor. Perdónanos porque nos ha faltado esa obediencia. Porque no es que no hayamos escuchado lo que tú nos quieras llevar a soltar, sino que nos hemos negado a oír. Y yo bendigo nuestros oídos. Me acuerdo de Anita que nos compartía ayer que el Señor la llevó a ungir los oídos, a ungir la boca. Y es necesario que hoy el Señor limpie nuestros oídos, nuestra mente, para que podamos soltar aquello que nos brinda seguridad, aquello que de pronto decimos, Señor, que nos falta confiar realmente en ti, aquello que nos complace. Hemos endurecido nuestro corazón de una forma u otra, Señor, perdónanos, porque el no oírte nos lleva a endurecernos y el endurecernos nos lleva a tener como a vagar, como a estar allí errante y como sin propósito, Señor, y eso no es lo que tú quieres.
Tú dices que por más torpe que fuéramos, no nos extraviaremos del camino. Allí donde tú estás, pregúntale al Señor, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué es necesario que suelte en este tiempo? Porque no tengo paz, no estoy reposando en mis finanzas, en la labor, en el trabajo, no estoy reposando en esta relación, o tengo este acecho porque sé que este pecado y esta maldad lo he guardado y lo he amado. Y todo esto me ha llevado, o los muchos quehaceres de cada día, Señor, no he oído tu voz, no he sido como María, sino como Marta, queriendo hacer y hacer, creyendo que eso te agrada cuando tú me dices, me es necesario que esa sea la mejor parte de nosotros, que sea darte el primer lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay liberación, y todo esto, Señor, es porque tú sabes que es necesario que aprendamos a caminar, Señor, con ligero, Señor, que nuestro caminar sea con menos cargas y podamos estar con lo que realmente necesitamos para avanzar hacia lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, amados.